Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy María Antonieta y hoy vamos a hablar sobre el origen del pan de jamón. Particularmente es una de mis comidas favoritas del plato navideño venezolano y la verdad su origen está increíble. El jamón realmente se come en diciembre, pero más o menos en septiembre, en octubre ya lo podemos ver vendiéndose en las panaderías venezolanas y ahora en distintas partes del mundo. Para poder darle esta historia me basé en las investigaciones del periodista de origen croata Miro Popic, que él básicamente hizo una investigación donde pudo analizar distintos tipos de teorías que había sobre el origen del pan de jamón. Primero que nada, no cabe en discusión de que es venezolano. Todo empezó en 1905 durante el gobierno de Cipriano Castro. Aún no se conocía que en Venezuela se podía explotar el petróleo, así que de alguna manera la Venezuela de ese entonces vivía una pobreza, buscaba la modernización, también vivía un autoritarismo por parte del gobierno y también sanciones internacionales. Luchando con la economía había un médico venezolano llamado Luis Manuel Ramella. Él, vamos a decir que tenía una panadería y también un aserradero de vapor. De sus estudios de medicina en la Universidad Central de Venezuela, él los tuvo que interrumpir porque tenía que hacerse cargo de sus empresas debido a que su padre había fallecido. Así que vamos a decir que este médico venezolano se dedicó a los negocios, pero en 1895 la cerradura tuvo que cerrar porque había sufrido un incendio. Vamos a la historia. Resulta que en 1905, en esa Navidad, Ramella estaba experimentando cortando las sobras de el jamón Ferry que había importado, los cortó en cubitos y los mezcló justamente con la masa de cerveza que utilizaba para el pan. Todo esto en su panadería Ramella, ubicada en la esquina Granadillas en Caracas. Justamente esa Navidad se comercializó tal cual, pan con jamón. La panadería Solís y la panadería Montalbán también hicieron lo mismo el año siguiente y el pan, pero era distinto porque ya no era pan con jamón sino pan de jamón. Sí, que la masa que de alguna manera se hacía con el pan sobado también se le agregaron distintos elementos como vinos, como pasas, como aceitunas, de lo que hoy en día es básicamente un mousse para nuestros platos navideños. Uno de los testimonios que recolectó Miro Popic fue de Luis Morales, que él fue secretario de la Asociación de Panaderías y él aseguró que el pan se hacía con masa de cerveza, utilizaban jamón Ferry, este venía forrado en capa llamado chapapote. Otra de las versiones que existen por la calle fue la panadería Solís, creada por Francisco Panch, la creadora del pan de jamón. Pero esto no es cierto, porque resulta que Miró había hablado con el nieto de Banch, que era un catalán que había llegado a Venezuela en 1890 y le aseguró que sí, que era verdad, que su abuelo era un panadero y que en efecto él también hacía pan de jamón, pero no fue él quien lo creó. Que con el paso del tiempo había un periodista llamado Oscar Llanes que trabajaba para El Universal que había escrito que el pan de jamón solamente lo hacían las mujeres, pero luego otro cronista llamado Aristides Rojas dijo que ya se habían industrializado y que ya habían máquinas que realmente podían amasar y cortar el pan. Es que Ramella no solamente trajo una novedad culinaria a Venezuela, sino que también la tecnología para ese entonces. Él se inspiró en los modelos franceses para hacer una amasadora eléctrica, poder amasar el pan e industrializar más su producción. Para su tiempo, la panadería Ramella fue una de las empresas más importantes en Venezuela, primero porque tenían como 5 sedes y segundo le daban trabajo a 244 personas. En 1920 ya Ramella tenía una capital de 700.000 bolívares. Todo esto vendiendo pan de jamón entre 2 a 8 reales. Obviamente no solamente era pan de jamón, también vendía galletas, bizcochos, pan normal, entre otras cosas. Las lenguas dicen que realmente el origen
fue de un panadero italiano que estaba ebrio la noche de Navidad y él hizo lo que era un cachito gigante. Pero con todas las investigaciones de Miró, esto quedó realmente descartado. Lo que sí es verdad es que en los años 40 ya todos los venezolanos tenían el pan de jamón en su plato navideño. Así que amigos, ya saben esta curiosidad. Feliz Navidad a todos. Síganme en mis redes sociales, en mi canal de YouTube, en mi canal de WhatsApp, en mi canal de Telegram y también en mi Instagram. Bye.